En la fiesta de compromiso de mi hermano, él levantó su copa y dijo, por la familia y por aquellos que finalmente aprendieron a ser silenciosos y útiles. Todos rieron. Yo sonreí, levanté mi copa y respondí por la utilidad silenciosa. Y por el depósito del lugar de $8.500 que acabo de cancelar. La música se detuvo en medio de una canción, su prometida se atragantó con su bebida. Nadie rió después de eso. Mi nombre es Chloe Bennett. Tengo 34 años de edad y trabajo investigando reclamos de seguros marítimos en Portland, Maine. Mi trabajo consiste en descubrir quién es el responsable cuando desaparece un cargamento, colisionan los barcos o las empresas cambian sus historias para evitar pagar. Irónicamente, me tomó años reconocer la misma deshonestidad dentro de mi propia familia. La fiesta de compromiso de mi hermano se había presentado como una cena modesta, pero se convirtió en un evento privado frente al mar con langosta preparada, iluminación personalizada, barra libre y cerca de 80 invitados. Yo ya había pagado varias de sus emergencias temporales, incluyendo el depósito del lugar de la boda. Cada pago venía con la misma promesa. Este sería el último favor. 3 días antes de la fiesta, descubrí que él les había dicho a sus futuros suegros que yo me había ofrecido voluntariamente a financiar la boda porque tenía más dinero del que podía usar. También había utilizado mi estabilidad financiera para hacer promesas que yo nunca aprobé. Entré a la fiesta sabiendo que algo tenía que terminar. Simplemente no sabía que mi hermano me daría el momento perfecto. Antes de decirles exactamente hasta dónde llegó su engaño y qué pasó después de que me fui, díganme qué hora es donde están ustedes en este momento y desde dónde nos están viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Para entender por qué cancelé el depósito, necesitan entender cómo me convertí en el fondo de emergencias de mi familia sin haber aceptado nunca el trabajo. Ocurrió lentamente a través de pequeñas peticiones disfrazadas de ayuda temporal. A mi hermano menor, Derek Bennett, siempre lo habían llamado el creativo. En nuestra familia, eso significaba que se le permitía empezar cosas sin terminarlas. Asistió a 2 universidades, cambió de carrera 4 veces, y luego abandonó los estudios porque afirmaba que la educación formal estaba aplastando su espíritu emprendedor. Nuestra madre, Linda Bennett, lo llamaba valiente. Cuando yo trabajaba turnos nocturnos, obtenía mi título y pagaba mis préstamos, ella me llamaba responsable. Alguna vez pensé que responsable era un elogio. Con el tiempo, me di cuenta de que era una tarea asignada. Mi carrera era exigente, pero estable. Yo inspeccionaba cargamentos dañados, entrevistaba a las tripulaciones de los barcos, estudiaba los manifiestos y discutía con los abogados sobre quién debía pagar cuando algo salía mal. Derek le decía a la gente que yo trabajaba cerca de los barcos como si mi salario hubiera aparecido sin esfuerzo. La primera vez que me pidió dinero en serio, tenía 25 años y estaba intentando lanzar un negocio de entrega de comidas para alquileres vacacionales en la costa. Su presupuesto ignoraba el seguro, el combustible, la refrigeración, los impuestos y la mano de obra. Necesitaba $6.000 para sobrevivir un mes más. Me negué hasta que mi madre me llamó y me dijo: tú tienes ahorros. Tu hermano tiene un sueño. Transferí el dinero. La empresa cerró 7 semanas después. Derek nunca me pagó. Dijo que yo había invertido en su educación. Ese se convirtió en nuestro patrón. $800 por una transmisión, $1.200 para el alquiler, $2.000 para equipo de fotografía, $900 por una licencia que nunca usó. Cada solicitud llegaba como una emergencia. Cada rechazo se convertía en evidencia de que yo era egoísta. Mi madre nunca preguntaba si yo podía permitirme ayudar. Ella preguntaba por qué yo hacía que Derek suplicara. Cuando nuestro padre murió repentinamente de un aneurisma cerebral, el patrón empeoró. Yo pagué los gastos del funeral, negocié las facturas del hospital, me encargué del papeleo del seguro y cubrí los impuestos atrasados a la propiedad de mi madre. Derek pronunció un discurso emotivo en el funeral, y luego desapareció por casi 2 semanas porque el dolor lo hacía incapaz de manejar los asuntos prácticos. Todos elogiaron su sensibilidad. Yo regresé al trabajo 4 días después de enterrar a mi padre porque alguien tenía que pagar las cuentas. Durante años, me dije a mí misma que mantener a la familia estable era amor. La verdad era que tenía miedo de lo que sucedería si me detenía. Cada vez que decía que no,
mi madre preguntaba si el éxito me había vuelto fría. Cada vez que cuestionaba las decisiones de Derek, ella me acusaba de resentir su libertad. Mi competencia se convirtió en propiedad familiar, mientras que sus errores siguieron siendo tragedias personales que merecían simpatía. Luego conoció a Paige Reynolds, una fisioterapeuta de New Hampshire. Paige era atenta, organizada y más centrada que cualquier persona con la que Derek hubiera salido antes. Hacía preguntas sinceras sobre mi trabajo y recordaba las respuestas. Me agradaba, lo que hacía que todo fuera más difícil. Derek le propuso matrimonio después de 11 meses. Contrató a un fotógrafo, reservó un resort costero y publicó un pulido vídeo de la propuesta en línea. Antes de que el anuncio se hiciera público, mi madre llamó y dijo: «Tu hermano por fin está construyendo un futuro. Todos necesitamos hacerlo especial». En la práctica, todo significaba yo. Derek primero pidió ayuda para una cena de compromiso modesta. Estimó $2.500 y yo acepté contribuir con $1.000 si él enviaba un presupuesto. Ningún presupuesto llegó. La lista de invitados se duplicó. El restaurante se convirtió en una antigua fábrica de conservas frente al mar renovada llamada Harbour Glass Hall. Y de repente había una barra de mariscos crudos, música en vivo, cócteles de autor, instalaciones florales y regalos personalizados. Cuando cuestioné los cambios, Derek dijo: «Investigas desastres para ganarte la vida. No conviertas mi compromiso en uno». Mi madre me explicó que la familia de Paige esperaba elegancia. Luego me recordó que yo no tenía marido ni hijos, por lo que tenía menos obligaciones. Esa frase reveló cómo ella veía mi vida. Todo lo que había construido era considerado capacidad de sobra para todos los demás. 2 meses antes de la fiesta, Derek llamó por Blackwater Lighthouse Inn, una propiedad restaurada cerca de Rockport con habitaciones para invitados, un pabellón de cristal para recepciones y una vista privada al Océano Atlántico. El costo total del lugar superaba los $30.000 y se requería un depósito de $8.500 dentro de 48 horas. Derek afirmó que el pago de un cliente se había retrasado y prometió reembolsarme en 3 semanas. Cuando le pregunté por qué Paige o sus padres no podían pagar, dijo: «No quiero que piensen que no puedo proveer para mi propia boda». Quería mi dinero para poder parecer financieramente independiente. Debí haberme negado, pero pagué el depósito directamente al lugar. Me dije a mí misma que estaba protegiendo a Paige de la vergüenza y que esta verdaderamente sería la última solicitud. Pasaron 5 semanas sin reembolso. Derek respondía a mis preguntas con un emoji de pulgar hacia arriba y las palabras trabajando en ello. Luego, una semana antes de la fiesta de compromiso, mi madre preguntó si yo también podía pagar los vuelos de la luna de miel. Fue entonces cuando finalmente comprendí que nunca habría un último favor. Solo habría otra factura. 3 días antes de la fiesta, visité la casa de mi madre para ayudar a mover cajas con las pertenencias de mi padre desde el sótano. Apenas habíamos comenzado cuando mencionó que Derek y Paige querían extender su luna de miel de 6 días a 12. «Solo se casarán una vez», dijo. «Sería maravilloso si los sorprendieras con los vuelos». Le recordé que Derek todavía me debía el depósito del lugar. Su expresión se tensó. Él está bajo una enorme presión. Cuando le dije que yo también estaba bajo presión, ella respondió: «Pero tú estás establecida, Chloe». Establecida era otra palabra para disponible. Me negué a financiar la luna de miel. Ella suspiró y salió de la habitación para contestar una llamada telefónica. Mientras buscaba cinta adhesiva, noté una carpeta azul marino estampada con el logotipo de Blackwater Lighthouse Inn. Como a mi tarjeta se le había cobrado el depósito, la abrí para confirmar los detalles de la reserva. La primera página contenía un presupuesto de boda que sumaba casi $94.000. Junto al saldo del lugar, la cena de bienvenida, el transporte de los invitados y la reserva de contingencia, alguien había escrito mi nombre. Me quedé mirando la página mientras la verdad se posaba sobre mí. El depósito nunca había sido tratado como un préstamo. Había sido interpretado como un permiso para hacerme responsable de todo lo que ellos no podían pagar. Debajo del presupuesto había un correo electrónico entre Derek y la coordinadora del evento. Ella le había preguntado si la titular de la tarjeta debía recibir copia de las facturas futuras. Derek respondió:
mi hermana Chloe es el respaldo financiero de nuestra familia. Ella prefiere mantenerse en segundo plano, pero ha acordado cubrir los costos principales del lugar. Puede copiarme a mí en lugar de molestarla a ella. Yo nunca había dicho nada de eso. Él había inventado una versión de mí que disfrutaba pagando en silencio. El siguiente documento era aún peor. Una solicitud de préstamo comercial preliminar para la empresa de marca de Derek. Bajo el apartado de recursos adicionales del hogar, enumeró liquidez respaldada por la familia y citó mi ocupación, mis ingresos estimados y mi propiedad. No había usado mi número de seguro social, por lo que no era un robo de identidad directo, pero había utilizado mi estabilidad financiera para parecer solvente. Fotografié cada página. Cuando mi madre regresó y vio la carpeta en mis manos, se congeló. Le pregunté por qué mi nombre aparecía junto a más de $30,000 en gastos. Ella llamó a los números posibilidades. Le pregunté por qué Derek le había dicho al lugar que yo había acordado cubrir los costos principales y por qué mis ingresos aparecían en sus documentos de préstamo. Su silencio me dijo que lo sabía. Él solo dijo que la familia lo apoya, respondió finalmente. Él insinuó que mi dinero estaba disponible para él. Ella me dijo que no hiciera la situación fea. Le pregunté qué le había prometido ella a él. Admitió que le había dicho a Derek que yo nunca permitiría que la boda colapsara. Prometiste mi dinero sin preguntarme, le dije. Te conozco, respondió. No, repliqué. ¿Sabes cómo presionarme? Su calidez desapareció. Dijo que Derek necesitaba parecer capaz frente a los padres de Paige y me preguntó si yo quería que él fuera humillado. Casi me reí. Para proteger su reputación de proveedor, se esperaba que yo proveyera en secreto. Llamé a Derek. Rechazó la llamada 2 veces, luego me envió un mensaje de texto diciendo que estaba en una reunión. Cuando le pregunté por qué le dijo al lugar que yo estaba financiando la boda, respondió, la carpeta de mamá. Finalmente llamó, pero en lugar de explicar, me acusó de invadir documentos privados. Le recordé que esos documentos contenían mi información. Me dijo que yo estaba exagerando e insistió en que los gastos eran solo marcadores de posición. Cuando le pregunté sobre el supuesto pago del cliente, afirmó que su empresa estaba cerca de firmar un gran contrato con una cadena hotelera regional. Una vez que se cerrara, dijo que me pagaría. Le pedí el nombre del cliente. Se negó, citando confidencialidad. Le pregunté si Paige sabía que me debía el depósito. Dijo que ella sabía que yo había contribuido. Cuando le pregunté si ella creía que él me había pagado, me acusó de crear problemas entre ellos. ¿Cuántas mentiras está apoyando mi dinero?, le pregunté. Él me reprochó que yo siempre ayudaba a la gente y luego actuaba con superioridad. Le dije que había terminado. Se rió hasta que se dio cuenta de que yo hablaba en serio. No puedes retirarlo ahora, dijo. El depósito no es reembolsable. Después de la llamada, me comuniqué con Blackwater Lighthouse y solicité el contrato. La coordinadora me explicó que Derek no había proporcionado una prueba del seguro del evento, por lo que el lugar no había completado su aceptación final. La reserva seguía siendo condicional. Al ser la persona que pagó el depósito, podía retirar la autorización antes de las 5 del viernes. El viernes era la fiesta de compromiso. Durante 2 días esperé a que Derek dijera la verdad. En cambio, mi madre me advirtió que no discutiera de dinero frente a los padres de Paige, y Derek publicó una fotografía del lugar con la descripción: no puedo esperar a casarme con el amor de mi vida en el lugar por el que trabajamos tan duro. A las 4:48 de la tarde del viernes, sentada en mi auto afuera de Harbour Glass Hall, llamé a la coordinadora y retiré el pago. Ella confirmó que los $8,500 regresarían a mi tarjeta y que la fecha quedaría liberada a menos que Derek proporcionara un depósito de reemplazo antes del tiempo límite. Luego entré a su fiesta de compromiso. Harbour Glass Hall ocupaba una renovada fábrica de sardinas junto al muelle activo de Portland. El antiguo espacio industrial había sido llenado con velas, flores, telas doradas y suficiente champán para hacer que todos olvidaran cuánto costaba la noche. Derek me recibió con un traje azul marino nuevo, me abrazó con un brazo y susurró: por favor, sé normal esta noche. Cuando le pregunté qué significaba normal, dijo: no interrogues a la gente. No menciones la carpeta de mamá.
Y no incomodes a Paige. Él nunca me preguntó si yo estaba incómoda. Paige se acercó con un vestido color crema y me tomó de ambas manos. Gracias por todo, dijo. Derek me dijo que nos ayudaste a conseguir Blackwater. Antes de que pudiera preguntar qué más le había dicho, Derek le pasó un brazo por los hombros y bromeó, nada de entrevistas financieras esta noche. Paige sonrió con incertidumbre. Mi madre se apresuró a acercarse y me recordó que Derek había trabajado duro para esta celebración. Al mirar a mi alrededor a la banda, la barra de mariscos crudos, el servicio de licor abierto y las decoraciones personalizadas, me pregunté en qué parte había trabajado el duro. Derek pasó la noche aceptando felicitaciones y describiendo su empresa de marca como si ya estuviera prosperando. El padre de Paige, William Reynolds, le presentó a 2 ejecutivos de North Coast Hospitality. Al escuchar cerca de ellos, reconocí a la empresa como la cadena hotelera que Derek afirmaba que estaba a punto de firmar un contrato importante. En cuestión de minutos, me di cuenta de que no había ningún contrato. Les estaba presentando su propuesta por primera vez esa noche. Thomas Whitaker, un viejo amigo de mi padre, apareció a mi lado y me preguntó cuánto me había costado la fiesta. Le pregunté por qué asumía que yo había pagado algo. Me dijo que mi madre le había dicho a todos que yo había insistido en ayudar. Ella dijo que yo insistí. Pregunté. Su expresión cambió. Antes de que pudiera explicar, los invitados fueron llamados a cenar. Thomas me tocó el brazo y dijo, pase lo que pase esta noche, no dejes que reescriban la historia mañana. Los padres de Paige hablaron primero, dando la bienvenida a Derek a su familia y enfatizando la confianza, la responsabilidad y la asociación. Cada resoplo, oración hacía que el nudo en mi estómago se apretara. Mi madre habló a continuación, describiendo a Derek como intrépido, imaginativo y devoto. Resoplo, ella dijo, el éxito de la familia significa compartirlo todo, mirándome directamente a mí cuando dijo todo. Derek se levantó al último. Agradeció a los padres de Paige, elogió a nuestra madre y contó una historia ensayada sobre la propuesta de matrimonio. Luego comenzó a describir los roles familiares. Algunos de nosotros soñamos en grande, dijo. Algunos de nosotros mantenemos las ruedas girando. Algunos de nosotros hacemos 1.000.000 de preguntas antes de dejar que alguien se divierta. Varios familiares se rieron y me miraron. Derek sonrió. Pero la gente puede cambiar. Pueden aprender que no todo necesita ser examinado, corregido o controlado. Mi madre me observaba en silencio ordenándome que sonriera. Derek levantó su copa. Por la familia y por aquellos que finalmente aprendieron a ser silenciosos y útiles. Las risas llegaron rápidamente. No todos se unieron, pero lo hicieron suficientes personas para que el insulto fuera inconfundible. Durante años yo habría bajado la mirada, tragado la humillación y pagado otra cuenta más tarde. Esta vez, me puse de pie, levanté mi copa y esperé hasta que las risas se apagaran. Derek sonrió más ampliamente porque pensó que yo iba a cooperar. Por la utilidad silenciosa, dije, y por el depósito del lugar de $8.500 que acabo de cancelar. La banda se detuvo en medio de una canción. Paige se atragantó con su bebida. La copa de Derek permaneció levantada, pero su rostro se vació de expresión. Blackwater Lighthouse liberó la fecha de tu boda a las 5, continué. No proporcionaste un pago de reemplazo y el reembolso está siendo devuelto a mi tarjeta. Nadie rió después de eso. Durante varios segundos, Derek parecía incapaz de decidir si parecer enojado, tranquilo o divertido. Paige habló primero. ¿Qué quiere decir con pago de reemplazo? Derek lo llamó un malentendido. Yo dije que no lo era. Mi madre se levantó tan rápido que su silla golpeó el suelo. Chloe, siéntate. Este no es el momento ni el lugar. Le recordé que el lugar se volvió apropiado cuando Derek me convirtió en el blanco de las burlas por hacer lo que esperaban. Los invitados miraban abiertamente mientras la fiesta de compromiso se convertía en un ajuste de cuentas de deudas que nadie sabía que existían. Derek dijo que yo había cancelado su boda por una broma. Le dije a la sala entera que la cancelé porque había mentido sobre mi compromiso, me había listado como la fuente de los futuros costos de la boda y había utilizado mis finanzas en una solicitud de préstamo comercial.
Paige se giró hacia él. ¿Qué solicitud de préstamo? Él lo llamó preliminar. Ella dijo que él le había dicho que el préstamo estaba aprobado. Desbloqueé mi teléfono y le mostré las fotografías. Derek me acusó de robar documentos privados y le recordé que esos documentos contenían mi información. Cuando Paige pidió ver el teléfono, él se interpuso entre nosotras. El padre de ella se levantó y le ordenó calmadamente que se moviera. Paige leyó el presupuesto de la boda, el correo electrónico del lugar y la solicitud de préstamo. Me dijiste que Chloe ofreció el depósito del lugar como regalo de bodas, dijo ella. Yo le expliqué que Derek lo había llamado un préstamo a corto plazo mientras esperaba el pago de un cliente. Paige preguntó por qué cliente. Yo mencioné el contrato del hotel. Uno de los ejecutivos de North Coast, Samuel Ortiz, habló desde el otro lado de la mesa. No hay contrato, dijo. Esta noche fue nuestra primera conversación seria. El silencio que siguió ya no era de sorpresa. Era de juicio. Derek afirmó que la oportunidad se estaba desarrollando y me culpó por destruirla. Samuel aclaró que nunca había existido un acuerdo. Derek me acusó de recopilar detalles y distorsionarlos para hacer que todos parecieran culpables. Thomas respondió que los documentos rara vez necesitan ser distorsionados. Derek luego afirmó que yo siempre lo había resentido porque nuestros padres creían en sus sueños. Enumeré los $6,000 para su primera empresa, el alquiler, las reparaciones, el equipo, las tarifas de licencias y el depósito del lugar. La falta de fe nunca fue el problema, dije. Entonces, ¿por qué llevas la cuenta? Exigió. Porque nunca tuviste la intención de pagarme. Su respuesta salió antes de que pudiera detenerse. No necesitas el dinero. La habitación se quedó en silencio. Le dije que él creía que quitarme a mí era aceptable porque había decidido que yo poseía lo suficiente. Paige, resoplo, preguntó cuánto debía. Le dije que la cantidad registrada era de $22,400 antes del depósito del lugar, sin incluir los gastos más pequeños o los costos que cubrí después de la muerte de nuestro padre. Derek insistió en que no era deuda porque se trataba de la familia. Paige se quitó el anillo de compromiso. El enojo de él desapareció instantáneamente. Ella dijo que no iba a terminar la relación delante de todos, pero que no podía usar el anillo hasta saber que era verdad. Mi madre instó a Paige a entender que las parejas experimentan estrés financiero. Paige respondió, esto no es estrés financiero. Es engaño financiero. Su padre se acercó a ella y dijo que se iban. Derek le rogó que se quedara y prometió que podían arreglarlo del lugar. Ella negó con la cabeza. ¿Todavía crees que el lugar es el problema? Esa frase le dolió más que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Derek, resopló, luego se apresuró hacia Samuel, insistiendo en que una disputa familiar no tenía nada que ver con los negocios. Samuel le dijo que su propuesta profesional se basaba en afirmaciones engañosas sobre su estabilidad financiera. Así que North Coast no continuaría la conversación. En menos de 10 minutos, Derek había perdido el lugar de la boda, la confianza de su prometida y la oportunidad de negocios que había planeado utilizar como prueba de que sus mentiras eventualmente se convertirían en verdad. Se volvió hacia mí y dijo que yo había querido esto. Le dije que yo había querido que él dijera la verdad antes de que la verdad saliera cara. Me acusó de disfrutar de su colapso. Yo no disfrutaba del dolor de Paige ni de la humillación de mi madre, pero me sentía aliviada. Me alivia ya no tener que pagar para mantener tu versión de la realidad, dije. Mi madre comenzó a llorar y preguntó cómo sus hijos se habían convertido en enemigos. Thomas respondió antes de que yo pudiera. No se convirtieron en enemigos esta noche, Linda. Uno de ellos dejó de cooperar. Derek tomó su chaqueta y anunció que yo había ganado. Le dije que nunca había sido una competencia. Todo es una competencia contigo, dijo. No, le respondí. Una competencia requiere de dos personas que carguen con su propio peso. Él salió por las puertas laterales. Por primera vez, nadie me pidió que lo siguiera. Salí de Harbour Glass Hall 20 minutos después. La fiesta no había terminado oficialmente, pero no quedaba nada que celebrar.
Los miembros del personal retiraban silenciosamente las copas de champán mientras los invitados formaban pequeños círculos y reconstruían la historia a partir de los fragmentos que habían escuchado. Algunos familiares evitaban mirarme. Otros me tocaron el hombro al pasar, ofreciendo expresiones cautelosas de apoyo. Su aprobación importaba menos de lo que alguna vez imaginé. Afuera, el aire del puerto estaba lo suficientemente frío como para picarme en el rostro. Había llegado a mi auto cuando Paige dijo mi nombre. Estaba de pie bajo la luz de la entrada con su abrigo doblado sobre un brazo. Sus padres esperaban cerca de la acera. Necesito preguntarte algo, dijo. Asentí. Si él no hubiera hecho ese brindis, ¿me lo habrías dicho esta noche? Sí, en privado. ¿Por qué no me lo dijiste tan pronto como encontraste los documentos? Quería darle la oportunidad de decírtelo él mismo. Ella bajó la mirada hacia el anillo en su mano. No lo habría hecho. ¿No? Ella tragó saliva. ¿Hubo otras cosas? Solo sé lo que me involucraba a mí. Eso no es lo que pregunté. Lo entendí. Ella estaba preguntando si el patrón sugería más mentiras. Creo que deberías verificar cualquier cosa financiera que él te haya dicho, le dije. Cuentas, deudas, contratos, impuestos, todo. No confíes en las explicaciones. Pide documentos. Ella asintió lentamente. Eso suena a tu trabajo hablando. También es experiencia. Paige se disculpó por haberse beneficiado de un dinero que no había comprendido. Le dije que la responsabilidad pertenecía a la persona que nos había engañado a ambas. Empezó a llorar entonces, no en voz alta, sino con el dolor exhausto de alguien que repasa cada conversación del último año. Mis padres ya pagaron los depósitos de 2 proveedores, dijo. Pensé que Derek estaba cubriendo su mitad. Me mostró los calendarios de pagos. Lo siento. Me dijo que eras distante porque me desaprobabas. Eso me sorprendió. Me agradabas. Lo sé ahora. Su padre la llamó suavemente desde la acera. Paige se secó la cara y dio un paso atrás. Gracias por decir la verdad, dijo. Incluso por la forma en que sucedió. Se fue con sus padres. Para cuando llegué a casa, tenía 37 mensajes sin leer. Mi madre había llamado 9 veces. Derek había enviado una secuencia que pasaba de la furia a la negociación. Me humillaste. Llama al lugar mañana. Paige no contesta. Tienes que arreglar lo que costaste. Puedo pagarte cuando se cierre el trato de North Coast. ¿Hablaste con Samuel? Por favor, dile a Paige que exageraste. El último mensaje decía, mamá está devastada. Espero que estés orgullosa. No respondí. En su lugar, abrí una hoja de cálculo que contenía cada pago significativo que había hecho para Derek y mi madre. La había creado años atrás para propósitos de impuestos y presupuestos, pero nunca había sumado la cantidad total, incluyendo los gastos de propiedad de mi madre y los costos después de la muerte de mi padre. La cifra superaba los $58.000. El número me asustó, pero no tanto como el tiempo que representaba. Cada dólar se había ganado mediante inspecciones de tormentas, viajes nocturnos, disputas legales y largas horas dedicadas a reconstruir accidentes a partir de pruebas dañadas. Mi familia había tratado el dinero como un excedente porque nunca habían sido testigos de lo que requería producirlo. Le envié a mi madre un correo electrónico corto. Le dije que ya no pagaría sus impuestos a la propiedad, servicios públicos, reparaciones de la casa ni gastos relacionados con Derek. Cumpliría con un compromiso existente, la póliza de seguro suplementario que había arreglado para ella hasta el final del año. Después de eso, tendría que ajustar su presupuesto o vender la casa. Incluí la información de contacto de un asesor financiero. Luego escribí que solo me comunicaría por correo electrónico durante los próximos 60 días. Cualquier mensaje abusivo extendería ese periodo. Ella respondió en 8 minutos. Una hija no le impone condiciones a su madre. Le respondí una sola vez. Un adulto se impone condiciones para acceder a su dinero y a su tiempo. Luego bloqueé su número.
A la mañana siguiente, el reembolso de $8.500 apareció como pendiente en mi tarjeta de crédito. Verlo no se sintió como ganar dinero. Se sintió como recuperar evidencia. Para el mediodía, supe que las consecuencias para Derek se extendieron más allá de la fiesta. Paige, resoplo, había pospuesto la boda indefinidamente y se había mudado a la casa de sus padres. El padre de ella contactó a cada proveedor para determinar qué acuerdos eran válidos. Se habían hecho 2 depósitos utilizando la tarjeta de crédito de Paige a pesar de que Derek le dijo que los había pagado desde su cuenta comercial. Ella no impugnó ninguno de los cargos porque técnicamente los había autorizado, pero ahora entendía cómo él había dividido los costos mientras afirmaba que contribuía por igual. North Coast Hospitality se negó formalmente a seguir adelante con la propuesta de Derek. Samuel no mencionó la fiesta por escrito. Citó preocupaciones con respecto a las representaciones financieras y la capacidad operativa. Derek me culpó por ambos resultados. Creó un grupo de mensajes con varios familiares y escribió un largo relato sobre la fiesta de compromiso. Según su versión, yo lo había resentido en secreto durante años, le había ofrecido el depósito del lugar como un regalo y lo había retirado en un intento celoso por destruir su relación. Afirmó que mi carrera me había obsesionado con la sospecha. Se describió a sí mismo como la víctima de una emboscada pública. Por primera vez, no me defendí inmediatamente. Thomas lo hizo por mí. Respondió al grupo con una oración. Un regalo no requiere mentirle al donante sobre su cantidad, propósito u obligaciones futuras. Mi tía le preguntó a Derek si había utilizado mis ingresos en su solicitud de préstamo. Él abandonó el grupo. 2 días después, mi madre llegó a mi condominio sin avisar. El administrador del edificio llamó desde el vestíbulo. Le dije que no la dejara subir. Se quedó afuera durante casi 1 hora, alternando entre llamadas, textos y mensajes dejados en la recepción. Finalmente, envió un correo electrónico diciendo que había venido a disculparse. Acepté encontrarme con ella la semana siguiente en un café público. Llegó luciendo más pequeña de lo habitual. Durante los primeros 10 minutos, habló sobre la vergüenza de la fiesta, los familiares que estaban chismeando y el daño a la relación de Derek. No mencionó lo que me habían hecho a mí. Finalmente, la interrumpí. ¿Te estás disculpando por lo que lo ayudaste a hacer, o me estás pidiendo que repare las consecuencias? Ella miró fijamente su café. Siento que las cosas hayan ido demasiado lejos. Eso no es una disculpa. ¿Qué quieres que diga? ¿Que prometiste acceso a mi dinero sin permiso? ¿Que ayudaste a Derek a tergiversar mi papel? ¿Qué esperabas que yo me quedara callada porque su reputación importaba más que mi consentimiento? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de que Paige lo dejara si sabía lo inestable que era. La honestidad de esa confesión me impactó. Así que sabías que ella estaba tomando una decisión sin saber la verdad. Pensé que el matrimonio lo calmaría. ¿Estabas dispuesta a dejar que ella se casara con una versión falsa de él? Mi madre se estremeció. Quería que tuviera una oportunidad. ¿A expensas de quién? Ella no respondió. Me di cuenta entonces de que el favoritismo de mi madre no era simplemente un amor más grande por Derek. Era miedo. Ella creía que él colapsaría sin protección constante. Como yo era competente, ella asumió que yo podía absorber cualquier costo que tuviera esa protección. Mi fuerza se había convertido en su excusa para lastimarme. Comprender eso no me obligaba a aceptarlo. Le dije que podíamos intentar tener una relación, pero que ya no involucraría dinero, mensajes entregados para Derek o conversaciones en las que mis límites fueran tratados como crueldad. Dijo que esas condiciones se sentían frías. Se sienten frías porque la culpa solía hacer el trabajo, respondí. Nos fuimos sin abrazarnos. 3 semanas después, Paige terminó el compromiso. Lo hizo en privado, no solo por la cancelación del lugar, sino porque Derek se negó a proporcionar registros financieros completos y continuó culpando a todos los demás. Más tarde me envió un mensaje diciendo que la fiesta no había destruido su relación. Había revelado la condición en la que ya se encontraba. Derek regresó a vivir a la casa de mi madre. Sin los ingresos de Paige, sin mi apoyo o sin el acuerdo comercial anticipado, ya no podía permitirse su apartamento.
Mi madre comenzó a comprender la carga que repetidamente me había asignado. En un plazo de 2 meses, contactó a un agente inmobiliario para vender la gran casa y mudarse a un condominio más pequeño. Nadie fue a prisión. Ninguna fortuna dramática desapareció de la noche a la mañana. Las consecuencias fueron más apropiadas que eso. Derek perdió al público que creía que su potencial importaba más que su comportamiento. Perdió el acceso a mi dinero. Perdió a la mujer que había confiado en su historia, y se vio obligado a vivir dentro de la dependencia que había pasado años disfrazando de ambición. 6 meses después, regresé a Blackwater Lighthouse por trabajo. Una tormenta de invierno había dañado parte de su pabellón de cristal para recepciones, y los propietarios habían presentado un reclamo al seguro. La coordinadora que procesó mi cancelación reconoció mi nombre y me preguntó qué había pasado con la boda. No sucedió, le dije. Ella no pidió detalles. Pasé la mañana fotografiando los soportes agrietados, midiendo los daños por agua y revisando los presupuestos de reparación. El trabajo se sentía ordenado. Los edificios no te acusan de traición por identificar una debilidad estructural. Durante el almuerzo, me paré cerca del faro y miré hacia el agua. Durante años, había creído que mi familia permanecía unida porque yo era lo suficientemente fuerte para sostenerla. Esa creencia me hacía sentir importante. Pero también me atrapó. Yo no había estado manteniendo a mi familia unida. Había estado impidiendo que unos adultos experimentaran las consecuencias de sus decisiones. Hay una diferencia entre apoyar a alguien y financiar su negativa a crecer. El apoyo requiere consentimiento. La explotación asume el acceso. El apoyo puede implicar sacrificio, pero no exige que una persona se sacrifique cada vez. No castiga las preguntas, no oculta información ni transforma los límites en deslealtad. Alguna vez creí que decir no me haría cruel. Finalmente comprendí que la generosidad deshonesta también podía ser cruel. Cada vez que rescaté a Derek sin exigirle responsabilidad, lo ayudé a retrasar la adultez. Cada vez que protegí a mi madre de la incomodidad, le enseñé que mi incomodidad importaba menos. Mi silencio nunca había preservado la paz. Preservó el patrón. Usé parte del depósito reembolsado para tomar un curso de navegación que había pospuesto durante años porque la emergencia de otra persona siempre era primero. Invertí el resto. Mi relación con mi madre sigue siendo limitada, aunque ha comenzado a cambiar su comportamiento. Vendió la casa, se mudó a un condominio más pequeño y comenzó a administrar sus gastos. Hablamos 2 veces al mes. Cuando menciona los problemas de Derek, la escucho solo si está compartiendo información en lugar de reclutarme para resolverlos. Derek y yo no nos hemos reconciliado. Una vez envió una disculpa que sonó sincera, pero la acompañó con una solicitud de dinero para contratar a un abogado comercial. Me negué. Él llamó a eso una prueba de que yo nunca me había preocupado por él. No discutí. Preocuparse por alguien no te obliga a financiar cada error que se han negado a examinar. A veces recuerdo el momento en que Derek levantó su copa y las risas que siguieron. Él pensó que mi silencio le pertenecía. Creía que silenciosa significaba controlada y útil significaba disponible. Se equivocó. El silencio puede ser el momento antes de una decisión. La utilidad le pertenece a la persona que elige cómo se gastan su trabajo, su lealtad y su dinero. Un límite no se convierte en venganza simplemente porque alguien por fin experimenta las consecuencias de las que lo había protegido. Cancelar el lugar de la boda no destruyó a mi familia. Expuso un sistema en el que una persona pagaba, otra tomaba y todos llamaban a ese arreglo amor. La sangre puede significar historia, deber, memoria y un cuidado genuino. Pero no borra el consentimiento. No crea un crédito ilimitado ni transforma la manipulación en tradición. Para cualquier persona que haya sido llamada egoísta por establecer un límite, recuerde esto. Las personas que se beneficiaron de su falta de límites pueden experimentar su respeto por sí mismo como un ataque. Su enojo no demuestra que usted esté equivocado. A veces solo prueba que el antiguo arreglo les servía mejor a ellos que a usted. Yo no me alejé porque dejé de amar a mi hermano. Me alejé del papel que él me exigía interpretar. Esa noche, él brindó por la hermana que supuestamente había aprendido a ser silenciosa y útil.
A quien realmente conoció fue a la mujer que finalmente comprendió que su voz, su trabajo y su futuro le pertenecían. Esta vez, no le pagué a nadie para que me malinterpretara. Apreciamos a cada espectador que se quedó hasta el final. Todo en este vídeo es ficción y está destinado únicamente a la narración dramática, la reflexión y el entretenimiento. Esperamos que la lección les recuerde que en el momento en que dejan de rogar que los traten adecuadamente, comienzan a entender que el respeto nunca debería requerir sufrimiento, silencio o abandono personal.